Hola, mi nombre es Luz Piñones y voy a presentar la tarea 1 de caída libre. Para empezar voy a leer el enunciado de que es el siguiente. En la construcción de un edificio se estaba instalando la antena en lo más alto de y de pronto la antena cayó del edificio, entrando en caída libre con una aceleración igual a la aceleración de gravedad, demorándose 5 segundos en llegar a la base del edificio con una velocidad inicial de 0 metros por segundo y no se consideran los efectos de la fricción del aire. Lo primero que se pide es dibujar la situación explicada anteriormente y ubicar claramente el sistema de referencia. Aquí se ubicó el sistema de referencia con el eje X en lo más alto del edificio, siendo así el eje Y igual a cero, ya que es donde estaba posicionada la antena antes de que cayera. Lo segundo que se pregunta es cuánto mide el edificio. Para saber la altura del edificio, primero debemos calcular el punto en el eje Y en el que cae la antena, que esto vendría siendo igual a la base del edificio, como se dijo anteriormente. Primero reunimos los datos antes de proceder con el cálculo del punto en el que cae. Sabemos que la antena cayó desde el punto I igual a cero con una velocidad inicial de 0 metros por segundo y tardó 5 segundos en llegar al suelo, considerando menos 10 metros partidos por segundo cuadrado como aceleración de gravedad. Entonces, con la fórmula que tenemos para calcular la posición final en I, tenemos que es igual a la posición inicial en I más la velocidad inicial en I por el tiempo más un medio por la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí reemplazamos los datos siendo la posición inicial en I igual a cero, la velocidad inicial en I igual a 0 metros por segundo, el tiempo que son 5 segundos, que es lo que tardó en llegar al piso, más un medio por la aceleración de gravedad, que viene siendo menos 10 metros partido por segundo al cuadrado, por 5 al cuadrado, que vendría siendo el tiempo. Esto nos da como resultado la posición final en I igual a menos 125 metros, lo cual concuerda con el sistema de referencia que habíamos establecido anteriormente, que es este. Por lo tanto, podemos deducir que la altura del edificio es igual a la cantidad de metros recorridos por la antena. Por lo tanto, el edificio mide 125 metros. Lo último que se pide es calcular la velocidad que alcanzó la antena justo antes de tocar el suelo. Para esto reunimos los datos anteriormente ya dichos. Sabemos que su velocidad inicial fue de 0 metros por segundo, se demoró 5 segundos en llegar al suelo y consideramos su aceleración como la aceleración de gravedad, que es de menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, con la fórmula que tenemos para calcular la velocidad en I, que viene siendo igual a la velocidad inicial en I, más la aceleración de gravedad por el tiempo. Reemplazamos los datos y esto nos da un resultado de 50 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad que alcanzó la antena justo antes de llegar al suelo es de 50 metros por segundo. Y eso vendría siendo todo. Muchas gracias.